Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Ay, sí. Qué bueno, me alegro mucho. Excelente. Para esta segunda parte, final parte en el caso mío, de este miniciclo de 2 reuniones, quiero que continuemos en Filipenses capítulo 3, el testimonio, la visión del apóstol Pablo de su propia vida, cómo él se ve a sí mismo, cómo sus valores, cómo sus deseos, cómo sus aspiraciones cambiaron cuando él se convirtió a Cristo el Señor. La reunión pasada la hicimos ahí atrás en un nuevo salón que tenemos, que estaba muy bueno. No es como este en tamaño, pero era bastante bueno también. Estamos muy contentos y agradecidos del Señor por habernos permitido contar con ese tipo de recursos. En esa reunión vimos cómo Pablo defendía el Evangelio. Habían ataques, y eran ataques que no sabemos si estaban pasando o que si eran potencialmente peligrosos, pero que tal vez no estaban pasando todavía, de unas personas que se llamaban o se les decía judaizantes. Y estos judaizantes lo que hacían era decir que no era suficiente para poder justificar a un pecador el Evangelio. Que el Evangelio, que la cruz de Cristo no era lo suficientemente efectiva, que las personas también tenían que cumplir un par de cositas más. Eso es algo que era extremadamente peligroso y por lo tanto el apóstol Pablo defendió la doctrina bíblica de que la justificación de un pecador delante de Dios es total y exclusivamente con base en la obra de Cristo, lo que Él hizo en la cruz. No hay nada que podamos aportar a nuestra salvación. Si tú eres salvo, si tú eres creyente, es por lo que Cristo hizo, no por lo que tú hayas hecho para intentar impresionar a Dios y ganar algo de tu salvación. Eso no se puede. Eso es lo que vimos un poco la reunión pasada. El apóstol Pablo presentó también una serie importantísima de logros y de pergaminos que él tenía antes de convertirse al Señor, tal vez muy superiores a los que estos falsos maestros o falsos obreros, como decían los versículos, tenían. Y cuando conoció a Cristo, cuando se convirtió a Cristo, esos son sinónimos de volverse cristiano, él comenzó a ver todos estos logros como eran de verdad. No eran ganancias, eran pérdidas. El valor de conocer a Cristo Jesús era infinitamente mayor, era infinitamente más grande. Y desde ese día en adelante, Pablo continuó evaluando y día a día continuaba evaluando todas las cosas de su vida, todo aspecto de su vida, no por el valor que en sí mismo tenía, sino que lo comparaba contra Cristo. Y ahí decía, todo lo que yo tengo en mi vida, si no es de Cristo, si no es por Cristo y si no es para Cristo, es basura. Eso dice el apóstol Pablo. Él estaba centrado en conocer a Cristo y ser más parecido a Él. Y eso es lo mismo que se nos exige a todos nosotros. Hoy quiero continuar el pasaje. Ahí está lo que quiero ver el día de hoy, de los versículos 12 al versículo 15. Veámoslo de la siguiente manera. Antes de leerlo, veámoslo y pensémoslo de la siguiente manera. Si el apóstol Pablo, que está escribiendo esta porción, había conocido algo infinitamente superior que cualquier cosa que la ley o que la capacidad humana pudiese lograr, entonces
¿Había llegado a la perfección? ¿Eso era absolutamente perfecto? Los falsos maestros que estaban allí probablemente le habrían dicho, sí, si tú conoces algo aún superior, entonces tú eres perfecto, tú puedes ser el juez de los demás, puedes ser el parámetro de los demás. Pero sin embargo, Pablo, en estos versículos nos va a decir cómo él ve su propia vida, cómo él ve su progreso en la vida cristiana, cómo continúa adelante, qué cosas son las que los motivan. Esas preguntas son un poquitito, y se las dejo a modo de introducción para ver lo que vamos a ver el día de hoy. Por lo tanto, Filipenses capítulo 3, versículos 12, 13, 14 y 15. Ahí están por si acaso. Dice así la palabra del Señor. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Oremos brevemente. Padre Celestial, hemos leído de tu palabra. Creemos que tu palabra es eficaz, que es tuya, inspirada por tu Espíritu y que es útil para edificar, para reprender, para exhortar, para animar, para instruir en justicia, dice ella misma. Padre, te pedimos por lo tanto que en esta tarde seas tú quien nos hable. Dispón nuestros corazones para ser receptores. Y a mí te ruego que me des sabiduría y palabra para poder exponerla de una manera que te glorifique a ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero dar una introducción de unos 10 a 15 minutos y después quiero pasar a 3 puntos que les quiero compartir. En este pasaje, el apóstol Pablo lo que va a hacer es va a recurrir a una metáfora a la que ha recurrido la Biblia en muchas otras ocasiones para referirse a la vida, al progreso de la vida. Y la metáfora realmente es súper fácil de entender. Tan fácil de entender que nosotros mismos en español la tenemos. La vida como una carrera, como una competencia atlética. En esos tiempos estaban los Juegos Olímpicos, de verdad olímpicos, no como los de hoy día que son en cualquier país, y los Juegos Ístmicos del Istmo de Corinto, que eran la misma idea, y de ahí vienen estas carreras de atletismo, o de lucha también, en otros pasajes. Pablo lo que va a hacer es comparar su vida, su progreso en la vida cristiana con una carrera de atletismo. El lenguaje que encontramos acá va a recordarnos, por lo tanto, siempre a eso. Y también quiero pedirles una cosa, que cuando veamos algunos de los pasajes que están aquí, que pueden ser a veces un poco escabrosos, un poco complicados, mantengamos esa figura en la mente. Es una carrera. La vida cristiana es, en este pasaje, dicha como metáfora de una carrera. La alegoría aquí es a una carrera. Lo que quiere hacer el apóstol Pablo aquí, y después de lo que ya les dije que vimos la semana pasada, y tal vez varios de ustedes se acuerden, otros tal vez no, los que tal vez no estaban, el apóstol Pablo
tenía cuidado de unos falsos obreros, de unos obreros malos. Pablo lo que está haciendo aquí es atacar a estos que dicen que por haber llegado a un grado de perfección, entonces tienen las credenciales para enseñarnos al resto de los mortales. Yo soy tan perfecto que yo les puedo enseñar a ustedes. Esa era un poco la lógica de estos judaizantes y de hecho de muchas corrientes filosóficas griegas en ese entonces. Los que llegaban a la iluminación, los que llegaban a la perfección, los que llegaban a la virtud, ese tipo de palabras, ese tipo de conceptos. Ahora, Pablo, ¿será entonces que él tiene esa verdadera perfección? Versículos 12, versículo 13, es tremendamente enfático, con ciertos matices distintos, con énfasis distintos en algunos elementos. La idea es totalmente enfática. ¿Pablo es perfecto? ¿Qué dicen estos pasajes? De ninguna manera. El apóstol Pablo no es perfecto. El apóstol Pablo no ha llegado a la perfección. Ahora, la pregunta también es ¿qué significa perfección? Y para poder entender a qué se refiere esto, también tenemos que entender qué significa perfección. En la Biblia hay distintos conceptos de perfección. Existe un concepto de perfección que se aplica a todo creyente, desde el más joven hasta tal vez alguien que lleva 90 años siendo creyente. Y es la perfección, por así decirlo, posicional. Y eso significa que en Cristo Jesús, si hay alguien que está en Cristo Jesús, que fue lavado por la sangre de Cristo, que creyó en Cristo como su Señor y Salvador, que fue salvado delante de Dios, es perfecto. Y eso es por la obra de Cristo. No se le puede quitar absolutamente nada. Eso es totalmente perdurable, es continuo en el tiempo y es a pesar de cualquier tipo de circunstancia que pueda pasar. ¿Tú eres creyente? Hay una forma de verte delante de Dios como perfecto. Cristo te volvió perfecto, Cristo te revistió de su justicia y por lo tanto, desde un punto de vista judicial, podríamos decirlo, delante de Dios tú eres perfecto. Esa perfección que les acabo de decir no es la que Pablo se refiere aquí. Pablo se refiere aquí a otro tipo de perfección. Se refiere a la perfección de la santificación. ¿Qué significa esto? A que progresivamente va creciendo en la vida cotidiana, en el día a día. Hay un pasaje en Romanos capítulo 8 que dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Santificación. Y ese concepto es el que quiero compartirles en primer lugar. La idea en general de estos versículos es súper fácil de entender. Pablo dice: yo no soy perfecto. Yo todavía no he llegado al nivel de perfección y no puedo ni siquiera pretender haberlo alcanzado. No lo soy y tampoco lo pretendo frente a ustedes. Él ve su propia vida y esto no tiene nada que ver con intentar mostrarse humilde, sino que tiene que ver con seguir haciendo lo que veíamos la semana pasada, comparar su propia vida contra Cristo. Y él dice: soy tan falto todavía, soy tan incapaz todavía, soy tan lleno de tentaciones, soy tan débil, soy tan frágil, Cristo es tan glorioso, Cristo es tan perfecto, yo todavía no soy perfecto en ese sentido. Todavía no he llegado a ese nivel, o lo pongo en el lenguaje de lo que vamos a hablar hoy día, todavía no he llegado a la meta. Carrera. Una carrera tiene una meta.
Y por lo tanto, estos pasajes nos hablan de la mentalidad del apóstol Pablo. Pablo se dio cuenta de que la vida cristiana no es me convertí y ahora soy perfecto. La vida cristiana es me convertí a Cristo, Cristo me salvó, perdonó mis pecados y día a día me va santificando, me va perfeccionando, me va convirtiendo, me va transformando cada vez más para ser como Él, a la imagen de Él mismo. Esa es la idea. Ese es el concepto, ese proceso continuo que dura toda la vida y cuyo término ni siquiera se logra en nuestra vida terrenal, se llama santificación. Crecer espiritualmente, madurar, hacerse cada vez más parecido a Cristo en total dependencia de Él. Ahora, este proceso de santificación práctica, diaria, es asemejado a una carrera. Dios en su palabra nos deja una serie de instrucciones, de mandamientos, de ordenanzas. Haced morir lo terrenal en vosotros, por ejemplo. Y para correr esa carrera de manera correcta, no va a ser algo sobrenatural, como que tú lo vas a hacer en piloto automático. No. La santificación sí implica que tú vas a tener que hacer algo. No para ganarte tu salvación, sino porque Dios ya te la dio. Quiero ahora continuar un poco y ver algunos elementos del versículo 12. Aquí hay una parte que parece un trabalenguas, honestamente. Esta parte que está aquí al final. Prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. ¿Alguien entendió qué quiere decir? ¿Hacía buena primera? No está tan fácil. Se los leo en otra traducción. Dice así: estoy tratando de alcanzar esta meta, pues esa es la razón por la cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Ahí tal vez queda un poquito más claro. La idea de asir, de atrapar o de perseguir, es la idea, incluso es una expresión que incluso se ha utilizado por historiadores antiguos, griegos, para referirse a las cargas de caballería, en los que eran capaces de atrapar al enemigo, rodear al enemigo, alcanzarlo cuando estaba huyendo y por lo tanto vencerlo finalmente. Esa es la idea. Esa es un poco la idea. ¿Saben lo que nos dice a nosotros este versículo entonces? ¿Saben lo que Pablo está reconociendo aquí con esa expresión? Pablo aquí está reconociendo que en una primera instancia, antes de convertirse a Cristo, ni siquiera estaba en una carrera. No tenía rumbo alguno, no tenía norte alguno, no tenía meta alguno, no tenía carriles, no tenía una partida, no tenía un destino, un objetivo. Pablo, ni tú ni yo, antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, no tenías ni siquiera una carrera. Pablo tenía muchísimos pergaminos, pero delante de Dios no tenía absolutamente ninguna meta espiritual real, significativa y perdurable. Su vida espiritual estaba muerta, pero en ese estado de muerte espiritual, Pablo dice, Dios me atrapó. Lo encuentro una manera linda tal vez de decir cómo Dios salva. Él me atrapó, Él me alcanzó, Él me capturó, Él lo hizo. Me salvó, me transformó cuando estaba totalmente perdido. Parte de lo que esto significa es que si tú eres creyente, Cristo te tomó
de donde corrías, sin ningún rumbo, sin ningún objetivo y sin ninguna meta espiritual, y te insertó en la gran carrera cristiana. La vida cristiana tiene un objetivo que perdura, el único objetivo que existe, que es duradero, que va más allá de la muerte y se extiende gloriosamente a toda la eternidad. Si hay alguien aquí que no es salvo por la gracia de Dios, tu vida entonces es comparada como a alguien que no tiene ningún norte, muerto en tus pecados y sin ningún tipo de objetivo. Pero una vez que Cristo te salva, una vez que Cristo te hace, una vez que Cristo te atrapa como parte de todas las infinitas, del paquete infinito de bendiciones que Dios le da al creyente, ¿saben lo que viene? Viene una meta, viene un objetivo, viene algo a lo que tú puedes conducir tu vida sabiendo que no es en vano. Llegar a ser santo como Él es santo, alcanzar su gloria. Parafraseando entonces este versículo, lo digo de la siguiente manera. Cristo Jesús me alcanzó y me atrapó cuando en mi vida no iba para ninguna parte. Me salvó y me puso en la gran carrera espiritual para que alcance el premio. Por lo tanto, tengo que intentar alcanzar el premio. Esa es un poco la idea de este versículo. Esta introducción nos explica algo acerca de esta metáfora que Pablo va a ocupar. Y lo que quiero hacer ahora es compartir con ustedes a lo menos 3 elementos que Pablo nos dice en estos versículos acerca de cómo corre esta carrera, cómo vive su vida. Esa es la idea. Gracias, ahí aparecieron. Magia. Antes no estaban, ahora ya están. El primero de ellos, cómo se debe correr, cómo se debe vivir. Perseverancia en la carrera. El segundo, vamos a hablar acerca de concentración en la meta. Y en el último, vamos a hablar del premio de la carrera. Perseverancia en la carrera. Vamos con el primero de estos elementos. ¿Cómo corre Pablo? ¿Cómo vive su vida? Anteriormente, cuando Pablo no era creyente, se jactaba de todos los privilegios y logros que él había en sus capacidades conseguido. Como judío, los versículos anteriores los van a poder ver, los vimos la semana pasada, están un poquito más arriba, versículos 5 y 6 de este mismo capítulo. Pero ahora que Cristo le alcanzó, él dice, ¿sabes qué? Lo que yo creí haber conseguido no era nada. Todavía no consigo la perfección. Estoy demasiado lejos. Antes creía haber llegado a la meta, ahora me doy cuenta que ni siquiera estaba en la carrera. Pero Cristo me salvó y Cristo me puso en la gran carrera. Y esa carrera todavía no termina. Todavía no ha terminado. Entonces, ya que no soy perfecto, ya que no he llegado, ya que la carrera continúa, ¿qué hago? ¿Cómo corro? Reiteración de nuevo, versículos 12 y versículo 14, exactamente la misma palabra. Prosigo. Prosigo. Prosigo por ver si logro cumplir lo que Cristo quería que yo cumpliera. Versículo 14, prosigo a la meta. Continúo adelante con fuerza. Esa es la idea de la palabra prosigo, con fuerza. Es una acción continua, es una acción perseverante y es esforzada. Hay un comentarista que dice lo siguiente, refiriéndose a esta palabra: es un empeño vigoroso y dinámico, con todas sus fuerzas, ejercitando al máximo cada músculo espiritual en su carrera.
Pablo está diciendo, si Cristo Jesús me atrapó, me alcanzó y me puso como parte de sus infinitas bendiciones un propósito eterno como meta, entonces tengo que esforzarme en proseguir hacia esa meta. ¿Cómo prosigue? A lo menos 3 subpuntos, por así decirlo. En primer lugar, Pablo siempre prosigue en dependencia absoluta de Dios, en dependencia del Espíritu Santo. Hay un comentarista, y les quiero leer esto porque es muy interesante, dice, la transformación solo es posible gracias a la presencia en el creyente del Espíritu de Cristo, el que fomenta en nosotros la santidad. El cambio de gloria en gloria, como dice otro pasaje, como en todos los aspectos de la salvación, es obra de Dios. Sin embargo, dice este hermano, sin embargo, la iniciativa divina no anula la responsabilidad humana. La lógica bíblica no es, puesto que la obra es de Dios, entonces no es necesario esforzarme. La lógica bíblica es, puesto que la obra es de Dios, vale la pena esforzarme. Y yo creo firmemente en eso. Vale la pena esforzarse con perseverancia por la carrera. Reitero, por favor, que nadie se confunda, no es para llegar a ser salvo. Esta carrera ni siquiera está disponible para quien no es salvo. Pero para quien es salvo, para quien es creyente, para quien ha sido salvado, atrapado, capturado por Cristo, hay un esfuerzo que hacer. Hay cosas que tú y yo debemos hacer o dejar de hacer. Habrá hábitos, habrá formas de pensar, habrá afectos que vas a tener que cambiar. Y que Dios lo produzca en ti y que te guíe a hacer eso, no anula tu responsabilidad de efectivamente tomar eso y aplicarlo a tu vida y hacerlo una realidad. Esa responsabilidad es a la que Dios te llamó. Cúmplela. Corre la carrera. Córrela con perseverancia. Otro elemento de cómo él corre con perseverancia es con todas sus fuerzas. Y esto no está en este pasaje, está en otro pasaje que él escribió en una época bajo las mismas circunstancias y bajo las mismas condiciones. En Primera de Corintios, él les dice, utilizando la misma metáfora de una carrera, corran de manera que obtengan el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Eso dice Pablo allí. Y eso significa que tomen todas las acciones necesarias en la vida con el objetivo de responder a la altura del llamamiento que Dios te dio. Tómense muy en serio el llamamiento que Dios les dio. Esa es la idea. Con todas tus fuerzas, con vigor, proseguir, con esfuerzo, con perseverancia. Esa es la idea, con disciplina, con dedicación. Y otra cosa más de cómo él corre de manera perseverante la carrera es cumpliendo el ministerio que Dios le dio. Hay un pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, que le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La carrera que tenemos por delante siempre va a tener elementos concretos en tu vida. Hay una meta que no vas a alcanzar en esta vida, que es la perfección a la altura de Cristo. Pero en esta vida hay elementos concretos que Dios preparó para ti. Propósitos para ti. En el caso de Pablo, los elementos concretos era que él tenía que ser apóstol, tenía que viajar, tenía que expandir el evangelio en zonas en las que nadie había estado, el mundo griego, básicamente.
Pero en el caso de cada uno de nosotros, Dios de manera concreta también nos llamó a cumplir tu ministerio. En tu iglesia local, en tu familia, en tu trabajo, en tu entorno, en tu colegio, en tu universidad. Dios te llamó. Y esta carrera va a involucrar algunos elementos concretos que vas a tener que hacerles frente. Y Pablo aquí te dice, hazles frente. Cumple lo que tienes que hacer, cumple tu ministerio. Tu vida como creyente debe seguir creciendo. Tu servicio a Dios en dependencia de Dios debe seguir creciendo. Fíjense y piénsenlo por favor de la siguiente manera. Si a mí me preguntan, oye, de todos los cristianos que han habido en toda la vida, piensa en el más espiritual. Yo pienso al tiro en el apóstol Pablo. Y yo pienso que tal vez muchos de ustedes pensarían como yo. Che, el apóstol Pablo, ¿quién más espiritual que él? Y el mismo apóstol Pablo nos está diciendo, yo no he llegado, yo sigo corriendo hoy y me esfuerzo por eso. ¿Cuánto más yo? ¿Cuánto más tú? Esto, por lo tanto, este pasaje nos está exhortando, nos está gritando a ser perseverantes en nuestra vida cristiana. Así como Pablo prosigue a la meta con esfuerzo, con dedicación máxima, con abnegación, con persistencia, nosotros también. Debido a que no es perfecto, lejos de desanimarse, se levanta y prosigue a la perfección. Perseverancia en la carrera. Segundo punto, concentración en la meta. Versículo 13, 3 elementos. El primero que quiero destacar es un elemento que en español pasa súper piola, pero en griego tiene menos palabras y por lo tanto es más enfático todavía. Pero una cosa hago. Ese hago no está en el idioma original, pero una cosa. No es un conector simple para continuar la idea, no. Él dice, solo una cosa está en mi mente. Esa es la idea de una cosa. Allí, una sola cosa me importa. Para Pablo no hay lugar para muchas cosas cuando se trata de enfocarse en vivir su vida cristiana de manera que Dios se agrade de él, creciendo en santidad. Hay lugar para muchas cosas en su ministerio puntual. Hay lugar para muchos viajes, hay lugar para muchas enseñanzas, hay lugar para escribir un montón de cartas, hay lugar para trabajar. Él tenía su pega, él tenía su trabajo, en la Biblia se muestra que él tenía su trabajo. Hay lugar para muchísimas cosas. Pero, de nuevo la carrera. Cuando se trata de definir cuál es el sentido de su vida, el objetivo de su vida, quién soy y hacia dónde voy, dice Pablo, hay una sola cosa, no hay dos cosas. Dios. Mi vida es Dios. Yo apunto a Dios, yo apunto a Cristo, yo apunto a servir a Cristo. La meta es la meta que Dios me puso por delante. Una sola cosa. Y por lo tanto, este pasaje nos dice exactamente lo mismo. Vive tu vida dentro de las múltiples cosas que pueda haber. Tareas distintas, etapas de la vida distintas, consideraciones distintas, todo lo que tú quieras. Pero cuando se trata de definir tu vida delante de Dios, una sola cosa. Dios. Cristo el Señor, el premio de Dios. Continúo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Esa es otra forma de concentrarse en la meta. ¿A qué se refiere Pablo con esto? ¿Olvidando sus pergaminos de judío? ¿Olvidando que tal vez persiguió a la iglesia? ¿Olvidando sus fracasos ya como creyente?
tal vez todas esas juntas. No estamos 100% seguros y tampoco hay un consenso general en los estudiosos de este pasaje. Pero yo por lo menos les quiero contar una forma de qué es lo que no dice el pasaje. Olvidar lo que queda atrás no significa hacer como que nada pasó. No significa ocultarse, no significa minimizar el pecado, no significa que si destruí, que si dañé a otros, que si afecté a otros, entonces todo eso lo puedo olvidar, cerrar los ojos y continuar para adelante como si nada, sin arrepentirme, sin rectificar. El mismo apóstol Pablo no se había olvidado que él fue un homicida antes y que persiguió a la iglesia de Dios. Y él relata en muchas ocasiones, a lo menos 3 ocasiones, cómo él se convirtió a Cristo. Él no había olvidado su pasado en un sentido de haberlo borrado de sus neuronas. El punto es que ese pasado no le afectaba para continuar hoy corriendo la carrera cristiana. De nuevo, es importante imaginar esta expresión de olvidar lo que queda atrás en el contexto de una carrera. Un atleta que quiere llegar a la meta bien, no se pone a mirar para atrás. No se pone a recordar, me caí hace 1 kilómetro atrás. Pero tampoco se pone a recordar, oye, salí primero y no he visto a nadie y los dejé a todos atrás. No. Ninguno, ni los fracasos, ni tampoco las victorias son recordadas por el atleta cuando está extendiéndose hacia la meta. Esa es la idea. El corredor se concentra, se enfoca y por lo tanto no permite que nada del pasado lo distraiga. Hay un comentarista que dice que este pasaje no se trata entonces de vencer el remordimiento por los pecados del pasado, sino de la humildad y el realismo necesarios para evaluar la madurez espiritual. Según Pablo, el creyente maduro no descansa en la obediencia del pasado, sino que se esfuerza por mantenerse puro e intachable hoy y hasta el día de Cristo. Él está concentrado y por lo tanto lo que es pasado, por bueno o por malo que sea, debe ser quitado de la mente para mantener la concentración y el foco en lo que importa, la meta. Pero también hay otro elemento. No es solamente olvidar lo que queda atrás, sino que hay que extenderse a lo que está adelante. Y esta es la idea del corredor, y yo creo que todos nos vamos a imaginar muy rápido, el corredor que faltan pocos metros para la línea y echa el pecho para adelante y va con cada músculo intentando llegar antes que el otro. Esa es la idea. No basta con dejar el pasado atrás. El tema con el pasado es que precisamente es pasado. Y no te va a contribuir en nada para la carrera que sigue hoy. Y lo que pasó ayer no debe, por lo tanto, afectar el objetivo de hoy. Si ayer fallaste o si ayer venciste, de cualquier manera la carrera tiene que ser afrontada de nuevo hoy, porque aún no llegas a la meta. Esa es la idea aquí. Si alguien en el pasado falló, entonces tiene que extenderse hacia adelante, arrepentirse delante de Dios, en la medida de lo posible rectificar lo que se hizo delante de las personas que defraudó. Pero eso no está en el pasado. Lo tiene que hacer hoy. Hoy tiene una responsabilidad delante de Dios de seguir la santidad y renovar su compromiso de vida espiritual. Y lo mismo alguien que tal vez en el pasado tuvo unas tremendas victorias y logros espirituales, hazañas y proezas, pero maravillosas, espectaculares, destacables en alguna iglesia o en alguna otra parte. También tiene que extenderse esa persona hacia adelante. Y darse cuenta que la victoria espiritual de ayer no le garantiza que hoy
va a vencer de nuevo espiritualmente. Hay un hermano hace 17 siglos atrás que dice lo siguiente, comentando este pasaje, que el creyente debe afrontar siempre todo lo que falta como si fuere la primera vez. Hoy. Que te olvides del pasado no es suficiente para hoy vivir bien. Hoy tienes que renovar tu compromiso de vida espiritual. Ambas cosas tienen que ir juntas. Hoy tienes que extenderte. Hoy tienes que luchar la carrera. Hoy. Todo esto nos habla de una concentración por lograr el objetivo. Para vivir bien delante de Dios y en dependencia de Dios debe mantenerse concentrado, bien enfocado, siempre alerta. No ayer, hoy. Y si hay algo que debas rectificar, rectifícalo hoy. Si hay algo que tienes que comenzar a hacer, hazlo hoy. Si hay algo que tienes que abandonar, abandónalo hoy. Si hay cosas que tengas que corregir, corrígelas. Prosigue a la meta, concentrado en la meta, enfocado. Y por último, ¿cuál es la gran motivación de continuar? El premio. Allí, en ese premio es donde se fija la mirada, donde se fijan los ojos. En el caso de las carreras en esos tiempos era una columna que estaba al final de la carrera, más que una línea exactamente. El día de hoy es una línea re fácil, hay una cámara, se puede ver. En ese tiempo era una columna. ¿Saben lo que nos dice este versículo 14? Que proseguir a la meta tiene un premio, que no es en vano. Es una motivación preciosa. La meta involucra un premio. Es un premio que es glorioso, es un premio que es eterno, es un premio que es duradero, que es incorruptible. En la Biblia se habla de coronas. Y es un premio del llamamiento de Dios en Cristo Jesús que es catalogado como supremo, alto, infinitamente alto. Viene del cielo, viene de Dios y apunta a Dios. Y ese llamamiento, en última instancia, para todo creyente, ¿saben lo que es? Es que tú vas a ser conformado a la imagen de Cristo. Es que vas a ser glorificado. Vas a llegar a gozar de la herencia de Cristo. Eres un coheredero con Cristo, heredero de Dios, y reinarás con Cristo en el hogar celestial. Primera de Juan 3:2 dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pablo, para correr la carrera cristiana, mantiene esta verdad en mente. La tiene ahí. La tiene viva. Y por lo tanto, eso lo motiva día a día a continuar. Ahora, es muy importante esto. La meta no es un virtuosismo, la meta no es un progreso moral, como podríamos decir los estoicos que escuchábamos la vez pasada, la reunión pasada, que decían que tú podías llegar a un nivel moral. La meta, en palabras sencillas, no es llegar a ser mejor persona. La meta es eterna, la meta es suprema. Dios te llamó de una manera suprema en Cristo Jesús. Y te puso un premio por delante. ¿Y sabes qué? Este pasaje te dice que ese premio sí puede ser alcanzado por ti. No es un premio inalcanzable. Dios lo preparó para que tú lo alcances, para que yo lo alcance, para que Pablo lo alcanzara, el apóstol Pablo. Por lo tanto, vale la pena esforzarse. Y nosotros también, así como Pablo. Para vivir tu vida cristiana, mantén siempre la vista puesta en esa meta. Tú estás siendo conformado a la imagen de Cristo, cada vez más parecido a Cristo, el eterno Señor.
Corre, por lo tanto, la carrera, con los ojos mirando ese premio muchísimo más glorioso que cualquier cosa que pudieses tener que sacrificar en esta vida. Cierro ahora. Conclusión, pero les quiero dejar un último detalle. Me llamó mucho la atención el versículo 15, lo puse allí. ¿No les parece medio contradictorio todo esto? No que sea perfecto, así que todos los que somos perfectos. Oye, ponte de acuerdo, apóstol Pablo. ¿Somos perfectos o no somos perfectos? Bueno, la idea de la perfección, como les decía al principio, puede tener diferentes acepciones en la Biblia. La perfección que habla aquí es la perfección de Cristo arriba. Pero la perfección que se habla aquí abajo no tiene que ver con tener un carácter absolutamente perfecto como Cristo, sino tener madurez, ser espiritualmente maduro. Y como un comentarista dice, es la perfección imperfecta. Es un creyente que es imperfecto, pero que lo sabe, que se sabe imperfecto y que por lo tanto, debido a que sabe que no es perfecto, se da cuenta, la carrera no ha terminado. Tengo que esforzarme hoy día para continuar. Esa es la idea. Sigo adelante esforzándome por vivir una vida que agrade a Dios en dependencia de Dios, porque yo sé que todavía no soy perfecto. A ellos, Pablo les dice, tengamos este mismo sentir. Pensemos siempre eso mismo. Y la última parte es un reto, es un regaño muy sutil, muy cariñoso del apóstol Pablo. Si hay alguien de ustedes que no piense esto, que crea que esto no es verdad, paciencia, yo no lo voy a retar, Dios te lo va a mostrar. Esa es un poco la idea de ese versículo para quien le interese. Hay una metáfora que plantea un hermano. Una manzana que va creciendo en un árbol, en el estado en el que está, puede ser perfecta. Puede que le falten 3 meses para poder comértela, pero va creciendo vigorosa, saludable, no tiene ni un gusano, redondita, qué sé yo. Es perfecta en el estado en el que está, pero no es perfecta en el sentido de que ya esté total y completamente desarrollada. Por lo tanto, eso nos habla de que la perfección es algo que se puede tener, pero al mismo tiempo se debe perseguir. Y estos pasajes nos hablan de eso. Alcanzable, porque el creyente puede estar en buen camino. Es perfecto en Cristo Jesús delante de Dios. Y puedes tener una vida perfecta, así, madura delante de Dios. Pero aún así tienes que seguir y seguir a la perfección, crecer y seguir creciendo. Esta porción nos llama a eso. Prosigue a la meta. Queridos míos, prosigan a la meta. Prosigan con perseverancia, prosigamos con perseverancia, en dependencia del Espíritu Santo, con todas nuestras fuerzas, cumpliendo el mandamiento y el ministerio que Dios nos dio. Prosigamos a la meta concentrados en la meta. Lo que quedó atrás, para bien o para mal, no garantiza nada de lo que hoy tenemos que luchar. Por lo tanto, enfoquémonos en la meta, extendámonos a la meta y vivamos nuestra vida con esa convicción. Y por último, considera también el premio. Hay un premio glorioso, grandioso, eterno y que vale toda la pena luchar por él. Lo puedes lograr. Vive, por lo tanto, de tal manera que logres ese premio que Dios preparó para ti cuando Cristo se manifieste. Muchas gracias a todos por su atención. La próxima semana, un nuevo tema, a cargo de otro de nuestros hermanos aquí. Oremos para terminar.
Padre Celestial, te damos las gracias por este ejemplo que tú nos das en tu palabra del apóstol Pablo. Nos sentimos tan lejos a veces de lo que aquí podemos leer, pero te rogamos, nuestro Dios, que seas tú iluminándonos, enseñándonos, para poder vivir vidas que te agraden, en lo pequeño y también en las cosas grandes. Bendícenos a cada uno, te rogamos. Y ahora que terminamos la reunión, te pedimos también que nos guardes en el regreso a nuestros hogares. Quedamos en tus manos, nuestro Dios. Tú eres Dios eterno. Ayúdanos a verte en esa misma perspectiva, en la perspectiva de la eternidad, y por lo tanto que nuestras vidas reflejen eso. Gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén.